F, D, E, L. Sábado Distrito Federal, es la hora con noticias y la voz informativa de Federico de León. Detrás de estos libros tenemos a un periodista muy respetado por ser audaz, intrépido y con mucha visión hacia el futuro. Ha dejado en conmemoración a muchos personajes muy importantes en México y también, bueno, tiene un disco dedicado por el compositor Francisco Curiel. Con ustedes, Federico de León. Platícame sobre tus inicios en la carrera periodística. ¿A qué edad supiste que deseabas ser periodista? Bueno, se presentó en una forma ocasional, una oportunidad, yo no la esperaba realmente. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo yo estaba estudiando, acababa de terminar la primaria, tenía 2 años de estar estudiando la carrera comercial, que consistía en saber escribir a máquina, en saber taquigrafía, en saber el inglés y el saber hacer operaciones aritméticas. Yo realmente estaba estudiando esa carrera, aun cuando en mi casa mis papás no estaban muy de acuerdo porque mis hermanos mayores ya estaban dentro de una carrera de tipo profesional. En aquel tiempo lo más importante era ser médico, arquitecto, ingeniero, y eso pues solamente se podía ocurrir en la universidad y en la parte donde he nacido y donde orgullosamente he vivido junto con mi familia, fue en Aguascalientes, pues no podían existir ese tipo de carreras, había que irlas a hacer a la Ciudad de México porque no había universidad en Aguascalientes, solamente se podía estudiar hasta la secundaria. O la carrera comercial, que fue la que yo traté de escoger y donde yo estaba realmente inmerso en aquello. Cuando mis papás cumplieron 25 años de casados, entonces hicieron una fiesta y en la fiesta estuvo presente un sobrino de mi papá que era abogado, Nacho Lomelí, que fue el fundador del primer periódico diario que hubo en Aguascalientes. Esto fue pues a mediados del siglo. Entonces fue él a la fiesta y a la salida de la fiesta, de la casa, de la fiesta de los 25 años, me pidió él que como pues, yo sabía escribir a máquina, como yo sabía taquigrafía, que tomara el nombre de las personas, de los invitados que habían estado presentes y que se los llevara al día siguiente al periódico para hacer una crónica sobre ese acontecimiento. Pero en la noche, mis hermanos mayores, Alfonso, Humberto, Guillermo, dijeron, mejor vamos haciendo la crónica nosotros aquí mismo. Y entonces, como teníamos todas las circunstancias de cómo se habían conocido mis papás, cómo se habían casado, a dónde habían ido de luna de miel, el crecimiento de sus hijos a través de 25 años y todo, hicieron la historia que yo la escribí a máquina, pero ellos realmente la fueron modificando y la fueron dictando. Y entonces yo llevé esa crónica, se la llevé yo al director, a Nacho Lomelí, al periódico. Él la vio, la leyó detenidamente y me dijo, oye, qué bien escribes, ¿no quieres quedarte a trabajar aquí? Yo le dije, bueno, estoy estudiando, acá son tus estudios en la tarde. No, vente a trabajar en la mañana y vas a cubrir tú la sección de sociales. Entonces, sociales, que consistía pues en las fiestas, en los nacimientos, los matrimonios. Pues
yo realmente no sabía escribir, yo no había seguido yo aquella carrera, pero tuve una idea muy buena. Había un periódico del que solamente llegaban 5 ejemplares diarios a Aguascalientes. Era el periódico Novedades de México. Y dentro de ese periódico Novedades de México había una cronista de sociales muy famosa, se llamaba Rosario Sansores, en donde sus crónicas sociales eran muy comentadas y eran muy gustadas por la gente. Entonces yo lo que hacía todos los días era comprar los 5 periódicos, agarrar las crónicas de ella y solamente cambiarle los nombres de acuerdo con las personas a las que yo me refería ahí en Aguascalientes. Entonces la crónica salía muy bien, estaba muy bien presentada, pero nadie se daba cuenta de que realmente yo la estaba copiando de aquello. Ella siempre terminaba sus crónicas después de hacer una descripción muy completa sobre la fiesta o sobre el acontecimiento que estaba cubriendo. Ella terminaba siempre diciendo: ya a la salida el viento soplaba suavemente, o a la salida el sol se empezaba a ocultar. Siempre se refería a alguna cosa muy especial sobre el clima, sobre la gente, cosa que yo realmente no usaba. Entonces, en esa forma, pues, fue como se fue desarrollando mi carrera periodística, hasta que llegó don Nazario Ortiz Garza, que era el secretario de Agricultura. Él compró tierras ahí, hizo viñedos, sembró uva, y además logró hacer él la reserva San Marcos, el brandy. Entonces cambió totalmente la circunstancia de Aguascalientes y se convirtió en un estado vinícola, Aguascalientes. Y fue así que yo nunca esperé que a través de los años yo fuera a ser el presidente de la organización de la Feria de la Uva, a la cual yo llevé muchos invitados, entre ellos llevé a Cantinflas, llevé a Agustín Barros Gómez, llevé al Chango García Cabral, a Arias Bernal, y al secretario general de los ferrocarriles, don Roberto Amorós, quien nos facilitó 2 carros completos Pullman para todos los invitados. Y bueno, pues así fue realmente lo de mi carrera periodística. Excelente, muchas gracias. Platícanos, don Federico, ¿qué se requiere para ser periodista? Sé que pasaste por muchos acontecimientos muy fuertes, platícanos alguno de ellos. Bueno, para tratar de ser periodista, ante todo es muy importante saber que le gusten a uno estar al tanto de las cosas al día, que no le platiquen a uno tan solo o guiarse a uno por un rumor de algo, no, sino tratar de investigar a ver de dónde vienen aquellos acontecimientos, porque la vida va cambiando todos los días. Entonces, si tienes ese interés, pues tienes interés en ser periodista, pero además actualmente ya no tan solo se trata de ser periodista, sino ser un comunicador con la demás gente. Y bueno, pues así es esto. Ahora, un acontecimiento especial, a ver, que yo recuerde. Bueno, hay un acontecimiento que fue muy destacado. Había un asesino que se llamaba Higinio Sobera de la Flor, había matado ya a 5 personas y estaba en la cárcel, lo agarraron y me mandaron a mí por parte del periódico de Excelsior a que yo lo entrevistara. Entonces yo fui a verlo, pero para poderlo ver le dije yo que yo era estudiante de medicina y quería saber realmente cuál era el asunto de su vida. Y él me dijo que
me platicó que desde niño se burlaban de él y él no toleraba que se burlaran de él. Y que si la gente se burlaba de él, prefería que la gente esa no existiera. Entonces, pues yo lo publiqué así, y al día siguiente que fui a hacer la continuación de la entrevista, lo primero que vi allí fue el periódico ese donde venía como nota principal eso, de lo que me había comenzado Higinio. Y entonces traté de salirme de la celda, me alcanzó, me abrazó, me quiso estrangular y yo grité. Llegaron los guardias, me lo hicieron a un lado y yo ya me salí, me escapé. Pero fui yo y lo platiqué en la redacción del periódico. Me dijo, la nota de todo lo que ocurrió. Y la vieron como nota principal. Sobera de la Flor trató de estrangular a nuestro reportero y fue la nota principal. Se referían realmente a lo mío. Y el director del periódico me decía que yo realmente no debería llamarme Federico de León, sino Federico de Líos. ¿Por qué? Pues porque siempre me metía yo en todo, en investigar lo que todos los demás no podían o no sabían publicar o no investigaban. Y así fue como yo he salido adelante dentro de la carrera. Una carrera que me ha gustado muchísimo, de la cual me siento muy satisfecho. No creo yo ser merecedor de ningún reconocimiento, ni mucho menos homenaje, porque simplemente hago lo que me gusta, como me gusta, donde me gusta. Y ese pues es un premio para mí ya más, un premio sobradísimo. Muchas gracias. Gracias a ti, Federico, por compartirnos tu experiencia. Yo, en lo personal, me hubiera muerto de miedo, me hubiera dado un paro cardíaco, yo creo. Pero bueno, como dices, es la labor del periodista y, bueno, ser valiente yo creo que también es labor. Don Federico, bueno, sabemos que conociste a una cantidad muy grande de personalidades en el medio del periodismo. Ahora, platícanos de la calidad de personas que conociste. Sabemos que conociste al general Antonio Díaz Certuche, al licenciado Miguel Alemán. Platícanos más sobre la calidad de personajes que conociste. Bueno, sí, a mí me ha tocado la circunstancia de conocer a muchos personajes. Tengo que aclararte que el general Antonio Díaz Certuche fue gente muy ligada, muy íntima a Álvaro Obregón. Siempre estuvo a su lado. Y cuando el general Álvaro Obregón lo mataron, haciéndole una caricatura según eso, y le dieron allí un balazo. Entonces el general Díaz Certuche fue nombrado por el presidente de aquel entonces en México, que fuera el investigador para que la gente confiara en aquella circunstancia. Por cierto, le echaban la culpa a que era la madre Conchita, que porque había un rompimiento entre la iglesia y el Estado. El general Díaz Certuche me confesó en forma muy personal que nada tuvo que ver la madre Conchita en aquello, que fue realmente el gobierno anterior el que lo mandó matar, precisamente porque el general Álvaro Obregón se iba a reelegir y antes de la reelección pues lo mataron para que siguiera siendo el presidente Plutarco Elías Calles, que manejaba la parte política de México de una forma muy audaz, muy controlada, con rompimiento ante la iglesia. Se cerraron los templos, surgió la guerra cristera, en fin, miles de cosas, pero Plutarco Elías Calles, él siempre, cuando dejó de ser presidente, ponía a su sucesor. Así puso él a Abelardo Rodríguez,
y pues se fue poniendo a distintos presidentes al grado de que en la puerta de la presidencia de la República decía un letrero que fueron a poner gente del pueblo: aquí vive el presidente y el que manda vive enfrente. Muchísimas. Bueno, entonces realmente fue una situación esa. Ahora, en cuanto tú me preguntabas al licenciado Miguel Alemán, ¿qué pasó con el licenciado Miguel Alemán? Pues lo que sucedió fue que cuando yo tuve el gran placer, el placer más grande de mi vida, que fue conocer a quien es actualmente mi secretaria, mi novia, mi esposa, toda la vida, pues invité yo al licenciado Miguel Alemán a que fuera uno de los testigos de la boda. Y él me mandó decir que cuando yo regresara de luna de miel, me tenía una sorpresa de regalo. Y cuando regresé, la sorpresa de regalo era el nombramiento por parte de él, firmado por él, de que yo era su secretario de Relaciones Públicas y de Promoción y de Publicidad. Y entonces yo, cuando acepté aquello, le pedí al licenciado Alemán que solamente le solicitaba un solo favor: que cuando él llegara a la oficina todos los días del Consejo Nacional de Turismo, al primero que me recibiera fuera a mí, que yo le llevaría el recorte de lo que habían publicado acerca de la cosa turística, los periódicos tanto nacionales como extranjeros, y que ya siendo la entrevista con él, él podía recibir ya a la gente que quisiera y como quisiera y todo. Entonces todos los días cuando llegaba él temprano, me recibía siempre él allí en su despacho, pero me tenía tanta confianza que se ponía a platicar conmigo, me decía cosas como esta. Decía que él en toda su vida nunca había conocido a una gente a la que sobrara el dinero, que abriera el cajón y que agarrara los billetes y decía: me sobra todo este dinero. Decía: yo nunca lo he conocido, porque la gente entre más dinero gana, más necesidades va creándose. Y entonces pues la circunstancia es igual, y tan feliz es o tan desahogado es una persona que maneja 1,000 millones de pesos como aquel que solamente maneja 200 millones de pesos. Hay un límite en la vida en donde realmente el dinero te sirve como una puerta, como un escaparate. El noticiero, que así se llamó, el FDL, el primero con las últimas. Pero era tan diferente que la presentación mía no era a través de un locutor que me presentara Federico de León, no. Era cantada. Era con un tema que no sé si existe o no existe, pero que decía: en la hora de noticias palpitantes de Federico de León. Excelente. Y entonces así era la presentación de aquel noticiero, y aquello duró 9 años, hasta que pues por circunstancias especiales de la vida me dediqué yo a ser editor, ya no ser simplemente un comentarista o un columnista, sino editor de periódico. Y me fui a editar el primer periódico diario en Quintana Roo, me fui a editar el primer periódico diario de Campeche, y desde luego el primer periódico en la noche de Mérida, Yucatán. Y entonces surgió ya con el desarrollo de Cancún. No existía Cancún todavía. Cancún comenzó a fundarse en 1970, y cuando tenía ya 11 años de desarrollo de Cancún, entonces yo creé allí el periódico El Diario del Caribe.
y como Diario del Caribe pues se hizo famoso en muchos lugares del mundo. Entre otras cosas, también una cosa muy importante fue que en Cancún resulta que el primer presidente municipal me mandó decir que él iba a mandar maquinaria a destruir todas las chozas que se habían instalado en las orillas de Cancún, en un lugar que se llamaba Puerto Juárez, pero que él no quería que hubiera chozas allí, que porque Cancún tenía que ser un lugar de mucha categoría, que iba a mandar a la maquinaria a destruir todo aquello, pero que por favor en el periódico no lo fuera yo a malinterpretar. Y se me ocurrió a mí ir a ver a la gente que vivía allí en esas chozas, y resulta que en esas chozas no eran pordioseros, todos eran trabajadores, porque en Cancún no tenía gente que hubiera nacido allí, toda la gente había llegado del norte de la República, de Yucatán, de Campeche, de los lugares cercanos, pero con la situación de que Fonatur, que fue el creador de aquello, el que manejó el desarrollo económico del crecimiento y del nacimiento y crecimiento y desarrollo de Cancún, pues lo dedicó todo a hacer la zona hotelera, a hacer los hoteles, pero nunca pensó en hacerles casas para los trabajadores, y los trabajadores no tenían dónde vivir. Entonces por eso ellos crearon todas aquellas chozas a base de madera y a base de como material como fueran pudiendo, y todos eran trabajadores. Entonces yo fui a verlos, fui junto con un fotógrafo, y les dije yo que les iban a mandar maquinaria al día siguiente para destruirles todo aquello, y así lo publiqué yo, y entonces todos se pusieron en fila y no permitieron que la maquinaria entrara para nada. Y entonces el periódico tuvo el respaldo muy grande de todos los trabajadores de allí, pero en aquel sector no les daban ni agua potable, ni drenaje, ni servicios, ni escuelas, nada, no había nada. Entonces cuando entró de presidente López Portillo, yo lo fui a entrevistar a López Portillo y le dije cuál era la situación de aquella colonia, de la colonia Puerto Juárez, y que no tenían servicios, que si él lograba como presidente darle los servicios de drenaje, agua potable, escuelas, iglesia, todo, nos comprometíamos nosotros dentro del periódico a que la principal avenida de llegada a Cancún, procedente de Mérida, la principal avenida llevara su nombre, y actualmente se llama la avenida López Portillo. Excelente. Bueno, como sabe don Federico, esto no es un simple reconocimiento, es un homenaje a usted y a su carrera periodística y a todo lo que ha logrado a través de ella. Muchas gracias por compartirnos sus experiencias, y bueno, un reconocimiento y homenaje muy especial de parte del equipo de Libremente. Bueno, debo desde luego decir que dentro de las ideas o el itinerario de mi vida, nunca pensé yo en Noazón, y mucho menos el que tuviera yo un reconocimiento aquí. ¿Por qué? Porque resulta que aquí hay un periódico, que se llama The Caribbean Daily News, y tenían ellos la curiosidad de saber quién era el fundador del mismo periódico, o sea, del Diario del Caribe, allá en México. Y entonces, pues por eso fue que recibieron ustedes la idea de que me hicieran a mí este reconocimiento aquí, al cual yo he estado muy contento, he estado muy feliz. Y que tengo que decir solamente la última frase de mi vida.
cuando en este mundo todo se haya destruido, todo desaparezca, lo único que va a sobrevivir va a ser la historia de la humanidad escrita en un libro. Excelente, Federico, muchísimas gracias. Y bueno, sigue disfrutando de tu viaje. He visto que la estás pasando muy bien, me da muchísimo gusto. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Y bueno, tú sabes que eres muy admirado por mí, por mi equipo. Esperamos verte en el siguiente encuentro. Bueno, desde luego quiero yo hacer dos menciones muy especiales. La primera mención es que vengo acompañado de la mujer de mi vida, la mujer que yo soñé y cuando desperté, ahí estaba. Y aquí está conmigo Marisa, desde luego, que les manda muchos saludos a todos ustedes. Y para ustedes en lo particular, decirles que se han adecuado a los tiempos. Los tiempos de la comunicación han cambiado muchísimo, mucho en poco tiempo. Y se van a seguir cambiando, comenzando porque las primeras noticias las hacía un vocero que se paraba en las esquinas con un magnavoz y empezaba a decir las noticias del día son estas, y luego ya se iba a la siguiente esquina y comenzaba a llamarle a la gente lo rodeaba y comenzaba también a decir cuáles eran las noticias del día. Después de eso surgió cuando ya Gutenberg descubrió la imprenta y la letra escrita y todo, pues que hacían cartelones en grande y los pegaban en las esquinas con las noticias del día y con los anuncios de los que querían vender casas o querían vender coches o querían buscar trabajo, cualquier cosa, y los pegaban en las esquinas. Y entonces, pues eso ya fue posterior. A eso surgió luego los semanarios y luego los periódicos diarios. De los periódicos diarios, pues han venido ya ahora otras circunstancias, las noticias por radio, por televisión, las noticias por televisión. Y ahora ustedes están desarrollando un nuevo sistema y a través del desarrollo que han tenido las redes sociales y que ustedes están realmente poniéndose al día y al tanto. Lo que les deseo es que la gente lo entienda, lo comprenda y sobre todo esté al lado de ustedes en todo esto porque vale la pena respaldarlos y felicitarlos. Muchísimas gracias por tus palabras, Federico. Los guardo especialmente yo en mi corazón y bueno, esperemos que así sea, que sigas disfrutando tu viaje. Hasta luego. Es un honor para mí tener con nosotros a un gran periodista. Le estamos haciendo un reconocimiento en la isla de Nassau, en las Bahamas. Su trayectoria como periodista inició desde muy pequeño. Él tenía tan solo 15 años cuando inició. Y bueno, sumamente admirado, don Federico de León. Federico, platícanos. Bueno, tengo esta curiosidad. Espero sea una pregunta prudente. ¿Cómo es que Emilio Azcárraga Milmo te abrió las puertas en Televisa? Bueno, yo en realidad conocí a Emilio cuando yo acababa de llegar a México. Yo tenía apenas ahí un mes y medio y fui a cubrir el funeral de Raúl Balleres, el hijo de Raúl Balleres, que es el fundador del Palacio de Hierro. Él regresaba junto con una amiga, regresaba de Acapulco en un carro deportivo y en una curva se salió y se mataron los dos. Entonces yo fui a cubrir esa nota y ahí conocí a Emilio. Cuando yo ya lo conocía, las transmisiones del Canal 2 de televisión, que era el más visto en todo México, pues se terminaban a las 12 de la noche
y se reiniciaban a las 6 de la mañana. Entonces yo fui y le planteé a Emilio, oye, yo creo que a la gente le gustaría mucho que terminaras la transmisión de la noche con unas noticias y con una situación pues agradable para que pases la noche bien y que las despiertes también con una llamada de atención y que sintonicen el canal 2. Y entonces me dijo, me parece muy buena la idea. Y le dije yo, pues mira, fírmale. Dijo, ¿cómo? Si así lo hiciera todo el mundo, no hombre. Lo hacía así. Lo firmó y comencé yo así la transmisión del noticiero que se llamaba FDL, el primero con las últimas. Wow. A través de la televisión. Estaba yo ya entonces en Excelsior como columnista, porque comencé entrando como reportero y como reportero me mandaron a cubrir cosas de policía y claro, pues era entretenido, pero no era lo que a mí me gustaba. Mi carrera era ser columnista para informar lo que yo quería en la forma que yo quería hacerlo y tener mi propia personalidad. Y así lo logré. Entonces logré con la columna de Últimas Noticias, que se llamaba Mediodía, de la primera edición de Mediodía, y 6 p.m. con la edición de la tarde. Y en la mañana se publicaba otra columna mía, muy pequeña, pero en inglés, que me la traducía Alfredo Lamont, me hacía la traducción. Y entonces mi nombre salía en las 3 ediciones del principal periódico, que era Excelsior. Y bueno, así comenzó mi carrera realmente, hasta que finalmente me pidieron que yo hiciera mi propio periódico. Y yo comencé a hacer el periódico que se llamaba Avance. ¿Avance por qué? Porque era un avance que salía a las 8 de la noche con la fecha del día siguiente, con las noticias que iban a publicar al día siguiente los periódicos, y por eso se llamaba el Avance. Y el Avance se hizo famoso, muy famoso, al grado de que tuve que hacer una edición especial para Acapulco, otra para Chilpancingo y otra para Ciudad Satélite. Le cambiaba yo realmente la primera plana solamente, y todo lo demás, toda la información nacional, internacional, policíaca, deportiva, todo era la misma información, pero ya era con la fecha del día siguiente. Wow, muy visionario desde entonces. Platícame, Federico, ¿cómo fue que terminaste viviendo en un lugar tan distinguido al lado de María Félix, en el Regis? ¿Cómo fue que esto pasó? Bueno, lo que sucede es que María Félix estuvo desterrada en México durante el régimen del licenciado Miguel Alemán al final. Y cuando entró Ruiz Cortines de presidente, ella ya iba a regresar, pero nos enteramos en Excelsior de que ella había comprado una residencia en Tlalpan que se llamaba la Casa Cuaticuato. Y entonces me dijeron que yo me llevara un fotógrafo y que fuera y que tomara fotografías ahí y una descripción de lo que era la casa. Y yo ya tenía mi propio coche y entonces me llevé un fotógrafo y el fotógrafo, llegamos y tocamos en la puerta de la casa y salió el mozo de ahí y le dije yo, oye, vengo de Excelsior, queremos entrar a hacer un reportaje. Y entonces él dijo, pues vendrán del cielo, pero aquí no entran. Y nos dio el cerronazo a la puerta. Y el fotógrafo, Armando Moreno, por cierto, ya era Armando Moreno, nacido en Guanajuato, me dijo, vámonos ya vámonos. Le dije, vámonos a saltar la barda.
y acerqué mi coche a la barda, saltamos la barda y nos metimos, y entonces hicimos una descripción completa de lo que era la casa, las pinturas que llevaba del doctor Atl, de por cierto, una pintura donde estaba María Félix en negligé y la tenían arriba de la chimenea. Y entonces, pues hice yo el reportaje, salió el reportaje muy bien. Que sigas disfrutando tu viaje. Hasta luego. Platícanos, Federico, ¿cuál ha sido el éxito más grande de tu carrera periodística? Bueno, dentro de mi carrera periodística, yo considero que hubo un inicio, pedí yo trabajo en una estación de radio, la XRO en Aguascalientes, una estación que acababan de abrir, y me dijeron que yo podía ir a las 7 de la mañana a poner discos de las 7 a las 8 de la mañana solamente, pero no podía hablar. Y que a las 8 de la mañana ya comenzaba el locutor a hablar y a transmitir. Pero dentro de las cosas a mí se me ocurrió siempre tratar de hablar por radio, tener comunicación con la demás gente. Y entonces tuve la idea de ir a los mercados y yo tomaba el precio de las verduras, de los artículos y todo. Y entre disco y disco yo decía, esta es la hora del mercado. Las jitomates amanecieron hoy a tal precio el kilo. Y volví a poner disco. Y así entre disco y disco decía el precio de algún artículo. Pues eso se convirtió en un gran éxito que se llamó La Hora del Mercado. Y después ya los locutores profesionales lo transmitían, porque yo no podía hablar porque se necesitaba un permiso especial de gobernación para poder hablar por el micrófono. Entonces es un inicio, pero el inicio dentro del periodismo, el primer periódico diario Aguascalientes, que era El Sol del Centro, en la Ciudad de México, ya con una preparación principal. No había carrera de periodismo entonces, pero había clases especiales que nos las daban los directores del Excelsior, que era el principal periódico diario, y entonces así comenzó realmente mi carrera. Excelente. Tengo entendido que fuiste el primero en poner un periódico en Chetumal, en Quintana Roo. ¿Me puedes platicar un poco al respecto? Bueno, sí, dentro de la carrera periodística, creo que la satisfacción grande, por ejemplo, que tengo es que yo vivía en la Colonia Juárez, y en la Colonia Juárez se comenzó con los nuevas instalaciones de hoteles y restaurantes. Comenzaron a llamarle la zona roja porque se colaban ahí las muchachas de tacón dorado, y como yo vivía ahí, yo le puse la zona rosa. Y entonces Carlos Trullet, que era el dueño de los Sambors, inauguró un Sambors poniéndole que en la zona rosa se inauguraba el Sambors. Y ya después muchos de los comerciantes anunciaron que estaban en la zona rosa, y así se hizo famosa la zona rosa. Y bueno, me preguntabas tú de lo de Quintana Roo. Pues resulta que en el sureste no había periódicos diarios. Entonces a mí se me ocurrió hacer el primer periódico diario para Quintana Roo, pero Quintana Roo no era estado de la República, era simplemente una parte de México. Y pues fui a hacer yo el periódico allí, a Chetumal. Y en Chetumal ya hice el primer periódico diario, y después de ahí surgió Cancún. Cancún surgió en los años 70, y 10 años después, ya en los 80, yo fui a hacer el primer periódico diario, y ahí se hizo el Diario del Caribe. Entonces
comencé desde luego a extenderme. Hice el primer periódico diario para Campeche y el primer periódico diario para Ciudad del Carmen, en Campeche también. Y ese fue el logro de mi vida realmente. Excelente. Ahora platícame, ¿por qué crees estar ligado al mundo musical? Bueno, cosa curiosa, yo desde muy chico había una maestra en Aguascalientes que era hermana del maestro Manuel M. Ponce, se llamaba Cuquita Ponce, y me dio por ir a tomar clases de piano con ella. Entonces cuando fui a tomar clases de piano con ella me compuso una melodía que se llamaba El Periquito de Oro, porque allá en Aguascalientes me decían Perico, porque además yo escribía con el seudónimo de Perico, Perico con Y, y le puso ella El Periquito de Oro, y así estrenó la canción esa del Periquito de Oro. Y después del Periquito de Oro, pues vinieron otros tipos de cosas especiales, entre ellas, pues vino la presentación ya de mi programa de televisión, que no era, el locutor no me presentaba en forma verbal, sino en forma cantada, con la melodía de Es la hora de noticias palpitantes, de Federico de León. Y entonces se hizo famoso realmente aquello, y continuando con la parte musical, el gran compositor Francisco Curiel, que fue el ganador de 2 premios Otis para México, que fue excepcional, él durante una gira que hicimos en un barco, era mi cumpleaños el 30 de julio, y me compuso la melodía el 30 de julio. El 30 de julio que tuve el honor de que mi hija Lisette la cantara y que se hiciera muy famosa por el 30 de julio, que tiene una tonada muy particular y muy pegajosa, y que ha gustado mucho a la gente. De hecho, tengo entendido, este es el disco que Francisco Curiel compuso, bueno, el tema 30 de julio, ¿es cierto? Este es. Es el 30 de julio, exactamente. Y bueno, después me compusieron otra, Nacho, mi cuñado, que le daba mucho por tocar el órgano y era muy buen organista y todo, me compuso una melodía que se llamaba FDL llegó. Y bueno, pues total, que tengo la gran satisfacción de tener varias melodías que han sido dedicadas a mí. Y bueno, con la parte musical, yo digo que esta vida sin música sería un error. Claro que sí. Bueno, mira, yo te quiero dar unas palabras, vienen de mí y del equipo de Libremente. Yo me siento sumamente orgullosa de conocer a una personalidad como tú, que ha abarcado todos los medios, desde radio, televisión, periódico, y en este momento empiezas con internet a través de Libremente. En verdad es un orgullo para nosotros escuchar, conocer tu trayectoria, todo el esfuerzo, todas las horas, toda la vida que le has dedicado a esta carrera. Muchas felicidades, eres un ejemplo a seguir. Muchas gracias, don Federico, por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, porque no creo yo merecer ninguna decisión en especial, simplemente he cumplido con mi trabajo, con lo que me gusta y con el apoyo de la mujer a la que más quiero. La mujer que yo soñé y cuando desperté, ahí estaba. Marisa. Excelente. Muchas gracias, don Federico, por este tiempo que nos has brindado. Gracias a ustedes, amigos de Libremente. Libera, equilibra y mantén lo mejor de ti. Síganos en nuestro recorrido por el crucero.
FDL, Sábado Distrito Federal, es la hora con noticias y la voz informativa de Federico de León.